El estudio que vamos a iniciar, o mejor dicho, la serie de estudios que vamos a iniciar, le vamos a llamar Trasfondo Judío del Cristianismo. Lo vamos a ir haciendo en diferentes etapas. Un día de estos estaba en San José reunido con una persona que nos está haciendo un trabajo y le explicaba que iba a empezar a trabajar en este tipo de enseñanzas, Trasfondo Judío del Cristianismo. Y me preguntaba, ¿cómo va a hacer usted para coincidir el judaísmo con el cristianismo? O sea, ¿cómo va a hacer para ligar esto? Yo creo que nosotros no tenemos que pensar en ligarlo, no tenemos que pensar en unirlo. Ciertamente ya Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en Jesús. Porque ¿de dónde viene el cristianismo? De Jesús. Somos cristianos porque seguimos a Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Jesús fue un judío que nació judío, creció judío, murió judío. Y todo lo que él practicó fue judaísmo. Ahí tenemos el judaísmo y el cristianismo unidos en él. Entonces, básicamente lo que tenemos que nosotros aprender es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se pueden ver por separado. Deben de verse como lo que son. El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. ¿La revelación en quién? La revelación en el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ver una serie de enseñanzas que nos van a permitir a nosotros ver las figuras del Antiguo Testamento. Y las figuras también que se dan en el Nuevo Testamento, porque en ambos pactos hay figuras que nosotros debemos de estudiar a profundidad. Hoy vamos a meternos un poco en lo que tiene que ver con matrimonio. Pero matrimonio desde el contexto judaico, matrimonio desde lo que nos enseña a nosotros, y de esa forma vamos a poder entender mucho mejor los textos del Nuevo Testamento. Algunos de los temas que vamos a ver hoy son costumbres matrimoniales, cómo eran las costumbres de ese tiempo y qué nos habla, qué nos enseña esas costumbres. Cuando hablo de costumbres es lo que Dios definió como matrimonio y lo que Dios definió como posibilidad de separación en caso de que se faltara el matrimonio. No lo que las personas piensan como definición de alcanzar un divorcio o una separación. No voy a avanzar más en eso, pero sí lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. La escogencia de la esposa. Cómo se escoge una esposa según lo que Dios determina. Cómo son las negociaciones a la hora de escoger una esposa. La dote que se da. Lo que significa el desposorio. Y lo que es la ceremonia de desposorio. Los atuendos del novio y la novia. ¿Por qué se usan? ¿Cómo se usan? No vamos a hacer tal vez una exégesis muy profunda porque tenemos que cumplir con cierto tiempo de las clases para que pueda ser abarcado en una forma prudencial. Vamos a ver lo que es el ir por la novia cuando ya el novio va a recoger a la novia y la procesión matrimonial. Asimismo también vamos a ver cuando arriba ya el novio a la casa y cuando se dan las fiestas de boda y los eventos especiales de la boda. Para comenzar nosotros tenemos que aprender todos estos conceptos para poder entender las parábolas. La relación de Jesucristo con los cristianos es una relación boda judía. Si nosotros entendemos la boda judía, vamos a entender las parábolas y vamos a entender todo lo que refiere a los últimos tiempos, lo que nos habla el Apocalipsis, lo que nos habla Daniel, lo que nos habla Ezequiel, lo que nos habla Isaías. Vamos a entender cada uno de los ejemplos que el Señor dejó, porque si nosotros no entendemos esto desde el judaísmo, desde la cultura, desde el entorno social, desde el entorno religioso, desde lo que es la sociedad de esos tiempos, nosotros solo vamos a entender lo que es en parte. Básicamente lo que vamos a aprender durante el tiempo que Dios nos permita estudiar de este trasfondo judaico, nosotros aquí y las personas que nos estén escuchando a través de internet, lo que vamos a aprender es de bendición. Porque una de las cosas que nosotros perdemos cuando no conocemos la verdad completa es bendición. Porque una verdad a medias se convierte en una verdadera mentira. ¿Por qué se convierte en una verdadera mentira? Porque una verdad a medias no nos va a reflejar a nosotros realmente el carácter de Dios. ¿Cómo opera Satanás? Satanás opera desde el principio con verdades a medias. Escrito está, le decía al Señor Jesús. A Eva le habló con media verdad también. Al final de cuentas ocultaba parte de la verdad y con eso lo que estaba presentando era una mentira para engañar a la gente. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. La famosa teología del reemplazo, o donde dice que la iglesia reemplaza al judaísmo y la iglesia reemplaza a los judíos,
realmente lo que hace es meternos a nosotros en media verdad. Las personas podemos conocer al Señor, podemos recibir al Señor, podemos vivir bajo los lineamientos que el Señor nos indica, pero a medias. Y cuando lo estamos recibiendo a medias, nosotros no podemos tener la riqueza de la bendición que deberíamos de tener. Entonces vamos a ver el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo se compenetran el uno con el otro. Cómo judíos y cristianos deben de entender que son un solo equipo, un solo pueblo. Como Ezequiel dice, tomé los dos palos en la mano, uno en cada mano, le dice el Señor, y los unió y hizo un solo árbol. O de dos pueblos o dos naciones hice un solo pueblo. Está refiriéndose justamente a los dispersados, a las 10 tribus dispersadas, que vamos a aprender conforme vayamos avanzando, en qué calzan los cristianos con los dispersos, y los judíos que están en Jerusalén, que ya regresaron a la zona de Israel. Vamos a entender lo que es la casa de Judá y la casa de Israel, lo que es el judaísmo de Jesús. Nos vamos a profundizar en esto. Vamos a aprender de las tiendas, de las casas, alimentos, cenas, banquetes. Vamos a ver qué significa la hospitalidad judía y cómo esto nos refleja el carácter de Dios. Vamos a verlos a ellos en el diario vivir, en los tiempos antiguos y en los tiempos actuales. El rol de los padres con los hijos. ¿Cuál es el rol de un padre como sacerdote de la casa? ¿Cuál es el rol de la esposa? ¿Cuál es el rol de los hijos? Para que nosotros tengamos familias bendecidas, porque el principal problema que tenemos nosotros es cuando usted ve la sociedad, cuando usted ve todo lo que está pasando afuera, cuando usted ve la gente asesinando, cuando usted ve la gente drogándose, cuando usted ve la gente practicando todas estas aberraciones. A veces nosotros decimos que el problema está en la sociedad, y el problema no está en la sociedad, el problema está en las casas, porque todo comienza en la casa. Los niños no nacieron ladrones, no nacieron asesinos, nacen bebés inocentes, o mejor dicho, no inocentes, sino que en ese momento no tienen raciocinio de lo que están haciendo. Y todo lo que adquieren en el camino, lo adquieren después del nacimiento. Ellos nacen sin deudas, nacen sin enemigos, nacen sin problemas. Y todo conforme van avanzando van adquiriéndolo. Entonces el problema está en lo que aprendieron en casa. Porque en la sociedad lo único que se refleja es lo que se aprendió en familia. Y malas familias hacen malas sociedades. O malas familias hacen malas iglesias. Tenemos que corregir todo desde casa, desde la familia. Y el problema de la familia está en el padre, está en el rol que el padre no está ejerciendo como sacerdote, no está pastoreando a su familia. Y cuando el sacerdote de la casa no pastorea a su familia, otros los pastorean afuera y aprenden cosas que no tienen que aprender. ¿Por qué el hombre no pastorea a la familia? Porque le ha sido una situación muy cómoda desde el Edén, desde los tiempos de Adán y Eva, cuando Eva empezó a tomar decisiones por el hombre. Por eso el Señor le dice, porque oíste la voz de tu mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ciertamente tiene una fineza en el oído para escuchar la voz de Dios. Pero también, así como tiene fineza para escuchar la voz de Dios, también escucha la voz del enemigo. Y es fácilmente engañada. Y yo sé que algunas personas que pueden estar escuchando esto a través de la red, algunas de las personas van a decir o van a cuestionar lo que estoy diciendo en defensa de la mujer. Y yo no estoy diciendo que la mujer es menos, al contrario. Estoy diciendo que, o voy a enseñar a través de estos estudios, que la mujer es la cereza del pastel, porque Dios vino diciendo en cada uno de los días, vio que todo lo que había hecho era bueno, pero al final, cuando había creado a todos e incluso había hecho al hombre, dijo, algo no está bien aquí. O sea, él dijo, hay algo que está mal. ¿Y qué era? Que el hombre estuviera solo, y vino y hizo a la mujer como ayuda idónea. ¿Qué es ser ayuda idónea? Ayuda idónea es una persona que tiene lo que el otro carece, lo cual significa que la mujer tiene lo que el hombre carece y el hombre tiene lo que la mujer carece, para que juntos sean un complemento, para que juntos vengan y puedan sacar adelante lo que es el proyecto de Dios para la humanidad. ¿Cuál es el proyecto de Dios para la humanidad? Restaurar el nombre del Señor, restaurar el nombre de Dios, por una razón. Y la razón es porque Él lo dijo a los hebreos, yo no hago estas cosas por ustedes, las hago por amor a mi nombre. Al final de cuentas, todo lo que Dios hace es para la gloria suya, para glorificarlo a Él, para que nosotros lo glorificamos a Él. Y toda la gloria empieza desde la casa, empieza desde la familia, cuando cada uno cumple el papel correcto. Vamos a aprender también acerca del cuidado de los niños, de la juventud, de la educación, de las enfermedades, de la vida pastoril, de la agricultura. Vamos a aprender acerca de los oficios.
de los animales, por qué se escogieron ciertos animales. Vamos a aprender también acerca de la esclavitud, las fiestas, y vamos a aprender también del matrimonio. Con el primer tema, que son las costumbres matrimoniales, vamos a aprender de lo que es la poligamia. La ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, regulaba la poligamia. La razón por la cual él regulaba la poligamia, tenemos que recordar que ellos venían de una esclavitud donde ellos tenían unos comportamientos que no eran regulados. Ellos no adoraban a Dios, ellos lo que eran sujetos a un imperio egipcio que les influenciaba a ellos, porque cuando hay una guerra, cuando hay una conquista, ya sea por invasión, o sea en este caso porque ellos llegaron en su momento, 70 personas siguiendo a José y entraron a Egipto y se instalaron ahí, y dice la palabra que después el faraón que siguió no conocía a José y los esclavizó. Hay una conquista de unos hacia otros por poder, por lo que tiene que ver a través de la fuerza y de las armas, pero también hay una conquista cultural. Y como ellos eran esclavos, ellos también estaban siendo conquistados a través de la cultura. Hay una mezcla de ideas. Eso es lo que nosotros agarramos y entendemos como sincretismo. De una forma voluntaria, las dos culturas o los dos pueblos empiezan a mezclarse en las ideas, y eso también tiene que ver en la parte religiosa. Ellos practicaban la poligamia porque ellos tenían varias esposas, o sea, esa era una costumbre que tenían, pero no significa que porque era una costumbre significa que era aprobado por Dios. Pero como habían salido de ese pueblo, había que regular a esas más de 2,5 millones de personas en su comportamiento, en las leyes sociales, en las leyes que tenían que ejecutar con penalidades, incluso en lo que tenía que ver con leyes de salud. En todas las áreas había que regularlos a ellos, porque ellos lo único que sabían era ser esclavos, no sabían otra cosa. Cuando ellos salen y se empiezan a formar como pueblo en el desierto, ellos tienen que empezar a aprender un comportamiento acorde a lo que Dios dicta. Y fue donde Dios vino y utilizó a Moisés. Entonces hay muchas leyes establecidas por Dios para cierto sector del pueblo, y hay otras leyes que son establecidas para el resto de la humanidad. Por eso es que nosotros, cuando decimos que la ley no está vigente, nosotros tenemos que decir a qué ley nos estamos refiriendo. Primero, que la palabra ley no refleja realmente el sentido que Dios tiene de esto, porque la palabra Torah no significa ley, significa instrucción. Es una palabra pedagógica y no es una palabra legislativa. Es el ayo, dice, para llevarnos a Cristo. El ayo es el tutor. ¿Qué es un tutor o qué era un tutor? Un tutor era, o el ayo, a quien se le llamaba ayo, era la persona que enseñaba a los hijos del rey todas las cosas, matemática, geografía, política, todas estas cosas hacía el ayo. Cuando nosotros nos dice que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo, es el tutor. ¿Qué hace el tutor? Enseñarnos el carácter de Cristo. Pero esa instrucción que está ahí, nosotros tenemos que aprender a quién se dirige esa instrucción, lo que se llama un aeoristo. Un aeoristo es cuando el Señor viene y está hablando con los fariseos y les habla acerca del diezmo y les habla acerca de la forma de diezmar. Él se está dirigiendo a esas personas, se está dirigiendo a esos fariseos. No se está dirigiendo ni a toda la iglesia, ni a todo el pueblo. Es una conversación directa para con ellos. Nosotros tenemos que estudiar los textos viendo a quién está la dirección de cada uno de los pasajes, y eso incluye también las leyes, tanto las leyes que se dieron a través de Moisés, las que estableció Dios y también las que estableció Jesús, así como los mandamientos apostólicos, porque hay mandamientos apostólicos porque Dios le dio la autoridad a los apóstoles de dejarnos instrucciones a nosotros, las cuales debemos de seguir. Y estoy hablando de los apóstoles que son elegidos de la forma en que Dios estableció para su elección. ¿Cuál es esa forma? Que tenían que haber visto ocularmente a Jesús, que tenían que haber sido instruidos por Él y que tenían que haber sido llamados por Él. Cuando usted estudia esto, usted se da cuenta que Pablo fue también instruido por Jesús, porque lo dice en Gálatas, que lo que recibió lo recibió directamente del Señor Jesucristo. También usted va a ver que fue llamado por Jesús porque Él lo mandó y le dijo: allá se te dirá lo que vas a hacer. Y vio ocularmente a Jesús porque ahí fue donde él quedó ciego. Él reunió todos esos requisitos. Todas estas personas que están ahora en el mundo llamándose apóstol no en el sentido de los tiempos del Señor,
Porque apóstol, la palabra apóstol significa enviado, significa ángel, es exactamente lo mismo. Usted puede ser un enviado, una persona podría ser un apóstol como enviado, pero cuando se dan atribuciones de ser personas que pueden dar mandamientos apostólicos, eso no nos compete a nosotros, eso le compete a la primera iglesia, a los apóstoles, a los que iniciaron con Jesús, más Pablo, ¿verdad? Estas personas tenían la autoridad apostólica que el Señor les había delegado a ellos, como le dijo a Pedro, de atar en los cielos o de desatar en los cielos, atar en la tierra o de desatar en la tierra, y que lo mismo iba a ser en los cielos. O sea, esa es la autoridad apostólica a lo que el Señor se estaba refiriendo. Bueno, esta ley mosaica regulaba la poligamia y tenía un fin regular la poligamia, porque la poligamia, recordemos, no es algo que Dios permitió, pero estaba regulando lo que estaba pasando con el fin de proteger a un grupo de personas. Bueno, ¿a quiénes estaba protegiendo? A las esposas de esos momentos, a las esposas que estaban recibiendo abusos de los esposos, que las asesinaban o les hacían cosas o se divorciaban por lo que fuera, porque ellos se divorciaban hasta porque se les quemara la comida. En esos abusos era lo que estaba regulando básicamente la ley mosaica, para darle una atención a los matrimonios, si le podemos llamar así, o a esas uniones que se estaban dando en esos momentos bajo un pensamiento esclavizado, bajo un pensamiento de que no era el pensamiento que Dios tenía desde el principio. Por eso Jesús lo dice muy claro: oísteis que fue dicho, mas no fue así al principio. Él siempre viene y nos hace a nosotros una referencia de lo que se ha aprendido como rito, se ha aprendido como tradición, y no lo que realmente Dios definió como una enseñanza. En base a esas costumbres es que se da esta instrucción o se da ley. La instrucción al respecto, digamos, de lo que tiene que ver con la poligamia, podemos buscar Deuteronomio 17, el verso 17, y leemos así: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, prácticamente Dios está prohibiendo el que la persona tenga muchas mujeres. Ahora, cualquiera diría, bueno, pero muchas mujeres pueden ser más de 10 o más de 20. Podría tener 2 o podría tener 3. Bueno, no voy a meterme en eso, porque conforme vayamos avanzando, vamos a escuchar a Jesucristo, que es el que nos da a nosotros la verdadera interpretación del mandamiento o de la instrucción, y ahí vamos a sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? No lo vamos a sacar así apenas comenzando. Pero sí vamos a ver también cómo Dios implícitamente favorece la monogamia. ¿Qué es la monogamia? Que es el que un hombre se case con una sola mujer. La influencia del Antiguo Testamento en favor de la monogamia la vemos en que los hogares que tuvieron desgracia por haber más de una mujer en el matrimonio está reflejada en la Biblia, como Lea y Raquel con Jacob. Jacob tuvo problemas, y hasta la fecha hay problemas en toda la sociedad, en toda la humanidad, porque todo lo que salió de esa unión que él tuvo con más de una mujer todavía repercute a la fecha. Porque ahorita todos los problemas que vemos nosotros en Israel y allá en todo lo que es el Medio Oriente no son problemas políticos. La gente piensa que son problemas políticos. No son problemas tampoco de tipo religioso. Son problemas de tipo familiar. Son hermanos peleando con hermanos por territorios, por promesas, por asuntos que se le dio a ellos como familia, y entonces cada uno viene y dice: eso me toca a mí porque yo soy el primogénito, eso me toca a mí porque a mí se me dio en Abraham, se me dio Esaú peleando por su primogenitura, queriendo recuperar lo que él había vendido por un plato de lentejas. Ese es el principal problema que tenemos, un problema de familia, de hermanos peleando con hermanos. También lo vemos en Ana y Penina, allá en el 1 de Samuel, en los versos 1 al 9 del capítulo 1, ahí de 1 de Samuel, cuando Ana y Penina son dos mujeres que están en discordia porque una podía tener hijos y la otra no podía tener hijos. Y todos los problemas que conlleva que un hombre tenga más de una mujer. También vemos los testimonios a favor de la monogamia, como Adán, que tuvo solo una mujer, Noé solo tuvo una mujer, Moisés, Job, y los profetas, porque si usted estudia la Biblia, usted no encuentra ningún profeta que tuviera más de una mujer. También para ser sumo sacerdote, o sea, para que una persona fuera sumo sacerdote, uno de los requisitos es que tuviera una sola mujer y que la mujer tuviera ciertas características. Vamos a ver Levítico 21, 13 al 15, lo vamos a leer. Dice así, empezando en el verso 13: tomará por esposa a una mujer virgen,
Estaba hablándole al que va a ser sacerdote y al que va a ser sumo sacerdote. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Claro, aquí empezamos a aprender de las costumbres matrimoniales para empezar a incorporarlas en nosotros mismos como la novia y como la esposa o la futura esposa de Cristo, porque ahorita somos la novia, estamos en un proceso para casarnos. Cuando usted escucha a las personas decir, somos la esposa de Cristo, todavía nosotros no hemos llegado a eso, estamos en un proceso de desposorio, lo vamos a aprender conforme vamos avanzando, estamos a la espera del matrimonio con Cristo en este momento, todavía no somos la esposa. Y cuando Él dice que no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, vamos a entender entonces por qué Jesús tuvo que morir por su novia, para que fuera un novio elegible y pudiera ésta llegar a ser su esposa. ¿Por qué? Porque había unas prohibiciones que tenía que él cumplir y él siempre cumplió todo al pie de la letra de lo que él mismo dio como prohibición, él lo respetó. Y a lo que él decía que había que hacer, él fue el primero en que lo cumplió. Le era permitido el divorcio únicamente por parte del esposo, eso se daba en esa cultura. Cuando alguien se divorciaba, quien tomaba la decisión de divorciarse nunca era la mujer no podía tomar esa decisión. Porque si la mujer tomaba esa decisión, entonces terminaba siendo lapidada. El que tomaba la decisión de divorcio era el hombre y la tomaba por cualquier cosa. Llegó el momento en que ellos tomaban una decisión por la mínima cosa y cambiaban de mujer como cambiarse de calcetines. La esposa tenía, cuando se divorciaba, derecho a llevarse solo lo que ella tenía puesto encima. No podía llevarse absolutamente nada. Si tenía un traje hermoso y tenía unos pendientes, tenía pulseras, todo lo que tuviera puesto encima y se divorciaban, eso era lo único que ella podía tomar. Por eso las mujeres andaban siempre bien ataviadas, bien adornadas, porque si en algún momento el hombre le decía hasta aquí llegaste, por lo menos ella se llevaba, aunque sea joyas, aunque sea algunas cosas encima de su cuerpo. Esto es muy importante entenderlo para cuando avancemos y empezamos a ver cómo es que la mujer, cuando se separa, hablando de la novia, cuando la novia viene y comete el crimen de adulterar o de ser ramera con otros hombres, hablándolo desde el punto de vista del Señor, cuando le dice que, cuando nos habla en Oseas, se lleva solamente lo que tiene puesto, pero lo que tiene puesto lo pierde. Todo lo pierde cuando se va con los Baales. Vamos a verlo más adelante. Deuteronomio 24:1 nos dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta carta de divorcio que está hablando Deuteronomio 24:1, básicamente lo que está hablando es la carta de repudio. ¿Por qué? Porque el adulterio ya estaba tipificado. Cuando una persona adulteraba, el castigo era la muerte por lapidación. Entonces no estaba regulando el adulterio, sino que estaba regulando aquellas cosas que el hombre veía como malas en la mujer y decidía echarla de la casa. Era una ley que lo que hacía era proteger a la mujer para que la mujer después no fuera asesinada. Porque cuando la mujer venía y se separaba del hombre, el pueblo podía decir, mira, seguro que adulteró, y la terminaban matando. Entonces con esa carta ella se protegía de que no la lapidaran. Vamos a leer Levítico 20:10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el mandamiento castigaba tanto al hombre como a la mujer. ¿Y cómo los castigaba? Con la muerte. Cuando nosotros nos encontramos a aquella mujer adúltera delante de Jesús, ¿dónde está el hombre? El hombre no está por ninguna parte, pero dice que los habían encontrado en el acto, así es como dice la enseñanza. Pero al hombre le permitían o le dejaban pasar faltas que no se las dejaban pasar a la mujer. Cuando Dios en ningún momento le daba una diferencia a uno del otro. Si ambos fallaban, ambos eran castigados. Si el hombre fallaba, el hombre era castigado, y si la mujer fallaba, la mujer era castigada. Después, más adelante, vamos a ver eso. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también.
así quitarás el mal de Israel. Vea qué claro está el mandamiento. O sea, el mandamiento está claro que ambos adúlteros debían de ser muertos. Pero el texto anterior que nos hablaba de la carta de repudio, cuando el Señor menciona la carta de repudio, cuando lleguemos a ese momento, entonces vamos a ver que no tiene que ver nada con adulterio, como la gente lo asocia. Nosotros tenemos que entender qué dice la instrucción para poder entender qué es lo que tenemos que tomar como aplicación. Ahora, la instrucción castigaba a ambas personas. La aplicación que se daba en el Nuevo Testamento era una aplicación por parte de los fariseos que favorecían al hombre y perjudicaba a la mujer. Ese fue el problema. Y el Señor vino a darle a la mujer el lugar que le ha dado desde la creación, a devolverle a ella la dignidad con la que Él la trata. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido eso, ni la misma mujer ha entendido eso. Entonces, cuando la mujer no entiende eso, empieza a tener una competencia con el hombre, porque piensa que el hombre es machista, lo cual es cierto, pero ella viene y se convierte en más machista que el hombre. Porque si usted analiza el machismo dentro de la sociedad, yo podría decirle a usted en un 80% que la mujer es la que enseña el machismo, porque la mujer es la que está en la casa, el hombre está trabajando mayormente. Digo un 80% porque la mujer es la que le dice a la hija, usted no me sale porque usted es niña, pero el hijo sí le permite salir porque es hombre. Es la mujer la que le enseña a los hijos que la piecita de pollo, el muslito de pollo se le da al papá, pero las chiquitas o la mamá cogen las alitas. Es la mujer la que le da el bistec más grande al hombre y ella toma lo que sobra. Me explico cómo es que la mujer empieza a fomentar ese machismo de una forma que ella misma tal vez no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella tiene metido entre la cabeza desde allá en el Edén, cuando ella se equivocó y el Señor le dijo que el hombre se enseñoreará de ella. Cuando el hombre se enseñorea, lo que está hablando es de dominio. Pero el Señor vino a libertar a los cautivos. Y entre esa libertad de cautivos está la mujer. Es a hacerla libre y a verla como Dios la ve y que nosotros la veamos como Dios la ve. ¿Cómo dice que debemos de amar a la mujer? Como Cristo amó a la iglesia. Conforme avancemos, vamos a ir viendo. Dice Malaquías 2, 14 al 16. Venimos hablando de las cosas por las cuales se divorciaban, por las cuales ellos permitían divorciarse, y vamos a llegar a lo que Jesús piensa de lo que estamos hablando de divorcio. Pero dice Malaquías 2, capítulo 2, versos 14 al 16. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Le está hablando a ellos, le está hablando a los sacerdotes levitas y les está cuestionando la forma en que se comportan, no solamente en el diezmo, sino en otras cosas que ellos estaban fallándole a Dios. Aunque muchas personas vienen y agarran los capítulos de Malaquías para hacer una fuerza en lo que tiene que ver con el diezmo. Otro día vamos a hablar del diezmo, no nos vamos a enfrascar en eso. Básicamente había una serie de cosas que se estaban hablando, entre estas la deslealtad a la compañera de su juventud. La compañera de su juventud o la compañera de la juventud mía, cuando Dios se refiere a eso, se refiere a la mujer que se casó conmigo, a la mujer que es mi esposa. Entonces dice así, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Que es el pacto, el matrimonio. Y pregunta el verso 15 del capítulo 2 de Malaquías, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Pregunta. Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Ve qué importante que es el matrimonio? El matrimonio tiene que ver con restauración del nombre de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque está buscando que sean uno solo para que haya descendencia para Dios. ¿A qué descendencia se refiere? ¿A qué es lo que Dios está buscando? Está hablando que nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos para que nuestros hijos adoren y glorifiquen al Señor. ¿Hacemos eso nosotros? ¿A quién le enseñamos como Dios a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le ponemos en la mente a nuestros hijos? Nosotros somos los primeros en enseñarle idolatría a nuestros hijos. Les empezamos a enseñar a ver a Dios en segundo plano. Les empezamos a enseñar que hay cosas más importantes que Dios. Entonces, después decimos nosotros que por qué nuestros hijos son como son, y son como son porque nosotros mismos no nos preocupamos de enseñarle los mandamientos del Señor. No nos preocupamos de decirle, mire, amarás a Dios por sobre todas las cosas.
Entonces los hijos empiezan a amar a otras cosas y ponen a Dios en segundo plano. Y tenemos estas personas que se hacen adultas, que van a la iglesia y que cuando está lloviendo no quieren ir porque está lloviendo, cuando hace calor no quieren ir porque hace calor. O sea, si las cosas me favorecen voy y si las cosas no me favorecen no voy. Porque Dios para mí es un Dios de segundo plano. Yo me pregunto, si nosotros nos analizáramos a nosotros mismos, cuando nosotros estábamos cortejando a nuestra esposa, cuando era nuestra novia, ahí íbamos bajo la lluvia. No importa si llovía o tronaba, si no tenía plata para el bus, ahí iba caminando. Y si tenía que esperar, esperaba. Y si tenía que ver cómo hacía para llevarle un chocolate, se lo hacía. ¿Por qué? Porque era la persona más importante en ese momento para nosotros. Nada ocupaba ese lugar. Hay personas que pasan o pasaban horas de horas hablando ahí al frente de la puerta con la que era su novia en ese momento o la mujer de su juventud que llegó a ser su esposa. Y Dios, que es el más importante, Dios que es aquel Dios, o mejor dicho, el único Dios, el cual debería ocupar toda nuestra atención, no ocupa nuestra atención. Es nuestro segundo plano. Tanto es así que Dios le dice a Elí, por cuanto pusiste en primer lugar a tus hijos, los mataré. Y al día siguiente los mató. ¿Por qué? Porque Dios dice, si amas más a tu padre o a tu madre que a mí, no eres digno de mí. Entonces tenemos que odiar a nuestro papá y a nuestra mamá. No, porque Él dice que honremos a padre y a madre. Lo que Él me está diciendo es que el amor que yo tengo por ellos no debe ser más alto del que yo tengo por Él. Pero nosotros ponemos en primer lugar a nuestros papás, a nuestros vecinos, a nuestras cosas que tenemos que hacer. Hay gente que trabaja toda la semana y tiene que lavar la ropa. Entonces lavamos la ropa porque eso es más importante que Dios. Y nunca puede ser más importante que Dios. Es que yo no necesito congregarme. Porque yo para qué me voy a congregar, si yo en mi casa yo con solo que ponga la radio. Mire, es un mandamiento de Dios, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es pecado? El pecado es una transgresión a sus mandamientos. Y si ese es un mandamiento y dice que no nos dejemos de congregar, yo estoy pecando al no congregarme, porque estoy faltando a lo que Dios demanda. Pero vamos a seguir leyendo el texto que tiene que ver con la mujer en el texto de Malaquías 2, 14 al 16. Entonces sigue diciendo él, repitamos el verso 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Y dice el verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dios, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Yo creo que más claro no está el texto. El Señor está diciendo que nosotros tenemos que ser leales con nuestra esposa, que tenemos que ser leales con la mujer que Él nos dio por esposa. ¿Para qué? Para que podamos guardar nuestro espíritu. Y la lealtad no solamente tiene que ver con el adulterio. Esa es la manifestación más grande de la deslealtad. Ya es la consumación de esa deslealtad. La deslealtad tiene que ver con no medias verdades, con no ocultar cosas, con que las personas que están casadas entre sí, este hombre y esta mujer, no tengan nada escondido entre sí, porque cuando hay cosas ocultas, entonces siempre hay medias verdades y medias verdades hacen una completa mentira. Nosotros no tenemos que escondernos los unos a los otros. Vamos a preguntarle a Jesús un poquito más. En Mateo 5, versos 31 al 36, Jesús, cuando viene hablando de lo que es el divorcio y de la carta de repudio, dice en el verso 31 de Mateo capítulo 5, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. La carta que acabamos de hablar, la carta que hablamos hace un rato, que se le decía, mire, esta carta dice que yo me voy a divorciar de usted porque usted no hizo el arroz con leche como a mí me gusta. Entonces, váyase de aquí porque voy a buscarme otra que haga un mejor arroz con leche. Entonces dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, o sea, ¿aquello quién lo dijo? Moisés. Porque Moisés estaba regulando un comportamiento de esclavos que no sabían cómo atender y él no llegó a decirle, mira, todo el mundo sepárese, todo el mundo divórciese, todo el mundo haga. No, él llegó a decirle, bueno, vamos a regular este problema que tenemos. Porque ya ustedes tienen su familia, ya usted está haciendo esto, vamos a regular este problema. Entonces ahí es donde el Señor dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿qué era fornicación?
Fornicación es cuando las personas tienen un encuentro sexual sin haberse casado. Y ahora lo vamos a ver conforme vamos avanzando en la enseñanza. Significa que había mujeres que no eran vírgenes y se casaban sin ser vírgenes, y cuando el hombre llegaba y se casaba con ellas descubría que no era virgen y lo habían engañado. Entonces, si eso se daba, si esa situación se daba y esta mujer había tenido relaciones con otro hombre y no le dijo a su esposo o a su novio, que fue su esposo cuando se casó, y lo engañó, la ley le permitía darle carta de repudio. ¿Y por qué significa que era una mujer que había tenido relaciones previas al matrimonio y no le había dicho a su esposo? Bueno, por una razón, porque si hubiera sido adulterio, la hubieran matado. No era darle carta de repudio. Entonces dice: por eso yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Esto es algo muy importante, porque cuando le da la carta de repudio, no le está dando la licencia para que se vuelva a casar. ¿Eso lo está diciendo quién? Moisés. ¿Lo está diciendo quién? Pablo. ¿Lo está diciendo quién? Jonás. ¿O lo estoy diciendo yo? No, lo está diciendo Dios, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Está diciendo: yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Vamos a avanzar un poquito más en este aspecto del divorcio y Jesús. Mateo 19, 3 al 12. Entonces vinieron a él fariseos tentándole, o sea, para provocarle. Había gente que se arrimaba porque quería aprender, pero había gente que se arrimaba porque quería meterlo en problemas. Tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar, recuerden esa palabra, a su mujer por cualquier causa? Repudiar, o sea, darle aquella carta en la cual él libera el compromiso. Él respondiendo, verso 4, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, ¿no leyeron que al principio los hizo una sola carne? Hombre y mujer los hizo. Y dijo, verso 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando usted lee este texto, desde el verso original, cuando habla de una sola carne, está hablando de algo que se une y no se puede separar sin que uno rompa al otro. Es como que usted agarrara dos piecitas de madera, le pusiera goma loca, las pegara y usted trata de separarlas. No hay forma de separarlas sin que una pieza salga dañada, se traiga parte de la otra, o ambas salgan desbaratadas al principio. Ese es el unir. Esa es la palabra que dice: los dos serán una sola carne, que al separarse van a salir dañados, porque no van a quedar íntegros ni completos como Dios los había unido en el principio. Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto es una conclusión. O sea, hago este estudio y yo concluyo en esto. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué hay de difícil de entender? Que Jesús no estaba en favor del divorcio. Que el divorcio fue una alternativa. Así como Moisés la dio para proteger a la mujer en ese momento, Jesús le da una alternativa también a la mujer, o le da una alternativa al hombre dentro del adulterio para que se protejan. Pero él permite el divorcio, aunque aboga por el perdón, aboga por el arrepentimiento y aboga por la misericordia. Verso 7. Le dijeron, ¿quiénes los que están escuchando su explicación? ¿Por qué pues mandó Moisés? ¿Quién mandó? Moisés. ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Ellos no le están preguntando ¿por qué Dios mandó? No, ¿por qué mandó Moisés? Continuamos con el verso 8 en el mismo capítulo 19 del libro de Mateo. Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Recordemos lo que significa repudiar. Y él le está diciendo, Moisés les permitió eso. Él no está diciendo, yo les permití eso. Él no está diciendo, Dios les permitió eso. En el contexto en el cual ellos estaban viviendo, en la cultura en la cual ellos estaban viviendo, para protegerla, Moisés les permitió dar carta de repudio. Pero ¿qué dice él? Él recalca, en el principio no fue así. ¿A cuál principio se refiere? Al principio donde Dios hizo al hombre y a la mujer. Y yo os digo, o sea, lo que Moisés dice queda en segundo lugar de lo que yo digo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera.
y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mejor, si tengo que quedarme para siempre con ella y no me puedo divorciar, y si me divorcio me tengo que quedar solo porque si me vuelvo a casar voy a adulterar, mejor no me caso. No me gusta esa forma de pensar. Entonces Jesús les dijo, verso 11, no todos son capaces de recibir esto. O sea, no todo el mundo lo va a aceptar. Hay gente que lo va a rechazar. Hay gente que no le gusta lo que se está diciendo. Y hay gente que nos está escuchando a través de internet que no le gusta lo que yo estoy diciendo. Pero no es lo que yo estoy diciendo, es lo que Dios dice. Si yo lo dijera, pues no habría ningún problema. Sería muy fácil de quebrantar. Pero si yo estoy diciendo una mentira, Dios me va a pasar la factura a mí. Pero si yo estoy diciendo una verdad y las personas que nos están escuchando no atienden esa verdad, Dios le va a pasar la factura a esas personas. Entonces yo sigo leyendo lo que dice el Señor. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Quién da esto? ¿Quién da el entendimiento? ¿Quién da la fortaleza? ¿Quién da la capacidad de perdonar? ¿Quién da la capacidad de tener compasión? ¿Quién da la capacidad de tener misericordia? ¿Quién da la capacidad de comenzar de nuevo? El Espíritu Santo. Pero no es a todo mundo, es a quien les es dado. Entonces dice en el verso 12 del 19 de Mateo, pero hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunucos eran los que no podían reproducirse porque le habían sido quitados sus miembros viriles o mayugados sus testículos. ¿Para qué? Para que no se pudieran reproducir, y entonces ellos cuidaban a las princesas o a las reinas de estos imperios con el fin de que no pudieran tener ningún tipo de contacto de índole sexual con ellas. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, o sea, a esos que los mayugaron. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El eunuco que se hace a sí mismo eunuco es como Pablo dice, que él se queda soltero y le recomienda a los demás que se queden solteros. O sea, yo no me voy a unir, yo mismo me hago eunuco. El eunuco que nació eunuco es aquella persona que tal vez no tiene el deseo de procrearse. Y está el que es hecho por los hombres, que es al que él se refiere en ese momento. Asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, hay personas que no son capaces de recibirla y hay personas que sí son capaces de recibirlo. Bueno, seguimos diciendo. Reglas del repudio. Deuteronomio 22, 13 al 18. Dice en el verso 13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, estamos hablando de que la tomó, resulta que se dio cuenta de algo que no le gustaba, y le va a dar carta de divorcio o le va a dar carta de repudio. Cuando alguno tomare mujer, después de haberse llegado a ella, llegarse a ella, es de tener relaciones con ella, llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. ¿Recuerda lo que hablamos hace un rato? Que se encontró y resulta que no la encontró virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán señas de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Cuando ellos tenían la primera relación, se ponía una sábana blanca de lino en la cual ella venía y tenía las relaciones con su esposo, y cuando él venía y rompía su virginidad, ella derramaba sangre sobre la sábana y esto lo guardaban los padres. Era la muestra de que había sido virgen. Cuando se rompía, si él tenía relaciones con ella y no se rompía su virginidad, entonces en ese momento ya no derramaba sangre. Entonces la sábana quedaba blanca, o tal vez sucia por el esperma, pero no tenía señales de sangre. Bueno, esas señales es a las que se refiere este texto. Y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. O sea, se la estoy dando, se la di virgen, aquí están las pruebas y ahora él no la quiere. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, o sea, la pone en desprestigio, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, véanla cómo está, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos en la ciudad, se lo enseña a los ancianos. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Ve cómo es que Dios está regulando un comportamiento para proteger a las personas que no están cometiendo la falta y castigar a los que cometen la falta, sea hombre o sea mujer. Pero ellos habían cambiado esa interpretación. Recordemos que vamos a hablar de matrimonio, y como vamos a hablar de matrimonio, nosotros vamos a irnos adentrando
para poder entender cada una de las cosas que el Señor nos va a enseñar más adelante. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Hablando de la carta de repudio. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, ese otro con el que se casó, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo que él está diciendo es que cuando la mujer se fue y se fue a vivir con otro hombre, ya no puede regresar al primer hombre. ¿Por qué? Porque cuando las personas van, se unen a otro o se unen a otra y regresan al primero, lo que están trayendo es vileza. Vileza es todas las cosas que cometieron con aquellos, los están trayendo de regreso a la casa. Todas las formas de vivir con aquellas personas las están trayendo a la casa. Entonces hay una regla ante la viudez. Cuando la mujer muere, Dios establece una regla de matrimonio. Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. O sea, si un hombre se le moría a la esposa, el hermano de él tenía que casarse con ella. No era si quería, es que tenía que casarse con ella. Y el primogénito, verso 6 del capítulo 25 de Deuteronomio, que ella diere a luz, sucederá en el nombre a su hermano muerto, para que el hombre de éste no sea borrado de Israel. O sea, se casaba el cuñado con ella, y cuando se casaba con ella, el hijo que tenía que tener el nombre del papá muerto. Eso era lo que estaba pasando con Boaz cuando se encontró con Ruth, que él quería redimirla, y entonces los otros no querían. Pero vamos a dejar esa historia para después. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere aparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada adelante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar casa a su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: casa del descalzado. O sea, si él no quiere aceptar a esa mujer para casarse, para tener hijos, que fue lo que le pasó a Tamar, que no la querían aceptar, Judá no la quería recibir, entonces ella lo que podía hacer en ese momento delante de los ancianos era escupirle la cara y alejarse, porque él tenía una obligación con ella por descendencia. Pero cuando se daba un falso testimonio ante el hombre, o sea, mejor dicho, cuando existía algo dudoso que el hombre decía de la mujer, veamos Deuteronomio 22:18, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán con 100 piezas de plata, los cuales dará al padre de la joven. Aquel hombre se acuerda que había dicho que la mujer no era virgen, y si era virgen, él mintió, entonces lo van a multar por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer. O sea, usted le mintió de ella, ahora la tiene que recibir, paga una multa y se casa con ella, y no podrá despedirla en todos sus días. En el momento que él falló contra ella, en el momento que él mintió contra ella, en el momento que él vino y cometió vileza contra ella, tiene que recibirla, tiene que casarse con ella y nunca se puede separar de ella. Aunque la ley le permitía separarse, aunque la ley le permitía darle carta de repudio por algunas cosas, este hombre que mintió, que le faltó, que le fue desleal, que hizo un falso testimonio de esta mujer, nunca tiene posibilidad de separarse de ella, jamás. O sea, ya cuando la recibe, después de haber hecho eso, no la puede despedir nunca más. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la mujer, o sea, si es verdad lo que él dijo y se logra probar de que ella no era virgen, entonces, verso 21 del capítulo 22 de Deuteronomio dice: entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Esto es algo sumamente fuerte, es algo sumamente poderoso. Cuando nosotros logramos entender cómo se movía la legislación de antes. La legislación de antes se movía con un propósito: sacar el pecado, sacarlo de la casa, sacarlo del pueblo, sacar el pecado, tratar de que el pueblo se mantuviera limpio y puro. Cuando nosotros oímos eso, lo oímos como algo muy fuerte, como, uy, esto me choca, esto no me gusta. Pero Dios es así de radical. Dios no anda con medias tintas. Dios dice que nosotros tenemos que ser así de radicales. Tenemos que arrancar el pecado de nuestra casa. Tenemos que arrancar el pecado de nuestro corazón. Tenemos que arrancar el pecado de nuestra familia. Por eso el Señor dice que seamos perfectos como su Padre es perfecto. Perfecto no es una persona sin pecado, refiriéndose a nosotros, porque Dios es sin pecado. Refiriéndose a nosotros es una persona que decide tomar la decisión de hacer lo que Dios dice que haga y va a caminar conforme a la línea hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea, es ser conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? ¿Era que no pecaba? No, era que él se deleitaba en sus mandamientos. Era que él quería obedecer sus mandamientos. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice esto no se hace, usted no lo cuestiona. Usted nada más dice no lo hago. El problema es que nosotros nos ponemos a razonar. La Shema Israel dice oye y obedece. O sea, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Eja. Lo que está diciendo es oye Israel, oye y obedece. Nosotros en el medio del oír y el obedecer ponemos la razón. ¿Pero por qué tengo que obedecer? Explíqueme por qué. ¿Por qué yo no me puedo volver a casar? ¿Por qué y mis derechos dónde están? El Señor dice no razone, obedezca. Porque el único que sabe lo que nos conviene para nuestras vidas es Dios nada más. No es nadie más. Vamos a ver algunas relaciones que se daban durante el desposorio. El desposorio era el compromiso que tenía una persona con casarse con la otra, como le llamamos ahora el noviazgo, pero eso es mal llamado noviazgo porque no fue inventado por Dios de esa forma, pero vamos a decirle noviazgo para que más o menos lo entendamos. El desposorio era cuando llegaba y le decía, mira, me voy a casar contigo, y tenían que esperar cierto tiempo para casarse. Durante ese tiempo, esa persona no podía faltarle al hombre, ni el hombre a la mujer, porque eran considerados adúlteros como si ya estuvieran casados. Fue la situación que pasó con María y con José cuando vino el Espíritu Santo y le dio a María la simiente, que es el Señor Jesucristo, y no venía de José. Ellos estaban en un estado de desposorio, no se habían casado, pero ella podía haber sido lapidada y apedreada a menos que José atendiera a la voz del Espíritu Santo que le había hablado a él, ¿verdad? Dice Deuteronomio 22:23, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, o sea, porque la querían violar, y ella no pegó gritos, no dijo ayúdenme, no sálveme. Cuando una persona viene y le dice a usted, no, es que me agarraron a la fuerza, eso no es cierto. Siempre hay alguna forma de patalear y de gritar. Siempre hay una forma de defenderse. Así que cuando nosotros cometemos pecado y culpamos al hermano, es porque él me indujo. Es porque él me provocó. Es que si no hubiera sido por él, para Dios eso no vale. Porque usted puede patalear y usted puede gritar. A lo que me refiero, usted puede decir esto no, aunque lo estén forzando. Yo no estoy hablando solo de una relación genital, estoy hablando de nuestra actuación. Cuando nosotros decimos que no teníamos alternativa para no pecar, Dios dice si hay alternativa para no pecar. Y seguimos leyendo en el verso 24, dice, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. ¿Por qué va a morir solo el hombre si ella da voces? El texto 26 nos dice, mas a la joven no le harás nada. No hay culpa de ella de muerte. Pues cuando alguno se levanta tras su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. O sea, fue obligada, ella no quería hacerlo, ella gritó, pero como a pesar de los gritos no hubo quien la rescatara y nadie la libró, ella es libre de muerte y él es sujeto de muerte. ¿Qué significa eso? Bueno, imaginemos que usted va o yo voy de camino a San José
un hermano viene y dice, nos llevan el carro, él es el que va manejando, y cuando llegamos a San José dice, mira, qué bueno, aquí hay un nightclub, metámonos aquí al nightclub. Y usted le dice, no, yo no, ¿cómo se? Ah, pero ¿cómo? Vas a tener que irte a pie. Estoy dando una ilustración. Vas a tener que irte a pie. No, pues me voy a pie para mi casa, aunque no tenga ni un 5, y me vengo a pie. Usted está dando voces. Dar voces significa, yo no voy a hacer eso. Pero ¿qué pasa si uno se baja, se mete con ese hombre, entra ahí al nightclub, cuando sale, llega a su casa y dice, ay, es que si no le hacía caso, me quedaba a pie. No tenía cómo regresar a la casa, no me quedó alternativa. El Señor dice que siempre tenemos alternativa. No importa lo que pase. Aún que esa mujer fue ultrajada, tuvo la alternativa de gritar. Usted puede decir que no. Estas personas que están siendo asesinadas allá en aquellos lados del Medio Oriente, que son siendo decapitados, ¿acaso ellos están escapando de la muerte? No, ellos están siendo muertos, están siendo asesinados. Pero ellos no niegan a Cristo. Ellos dicen, Señor Jesús, recibe nuestras almas. Aunque mueren con el nombre de Cristo en la boca. Nosotros tenemos que ir con el nombre de Cristo aún hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Pero nosotros ponemos a Jesús siempre en segundo lugar, que fue lo que hablamos al principio de esta charla. Bueno, ahora sí, ya con esto en la mente, con estas cosas que acabamos de aprender, vamos a ir a la segunda parte de la enseñanza, y es la escogencia de la novia. Vamos a continuar con la enseñanza de hoy acerca del matrimonio. Ya vimos lo que es el fundamento para poder encontrar en nuestro entendimiento o lo que Dios nos quiere regalar como perla de sabiduría, las cosas que vamos a ir aprendiendo de aquí para adelante en lo que es el trasfondo judío del cristianismo. Vamos a ver cómo era la escogencia de la novia. Vamos a empezar a aprender cuando se decidía un muchacho, o mejor dicho, el padre decidía, porque en él estaba la decisión de que el joven se casara. ¿Quién es el que decidía cuál era la esposa? ¿El muchacho o su padre? Bueno, la escogencia de la novia caía en la decisión del padre. Juan 15:16, el Señor Jesucristo nos enseña esto a través de la inspiración del Espíritu Santo. Dice el escritor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Inmediatamente Jesús está diciendo en estas palabras que quien tomó la iniciativa de venir a nosotros, ¿quién es? Él mismo. No somos nosotros los que lo buscamos a Él. Nosotros no tenemos una naturaleza para buscar al Señor. Nuestra naturaleza es pecaminosa, es de alejarnos, es de rebeldía. Cuando nosotros nos acercamos al Señor no es porque nosotros nos acercamos, es porque Él nos buscó primero, es porque Él se acercó primero a nosotros. Efesios 4:4 nos enseña, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Vuelve a recalcar el Señor a través de la inspiración por medio de Pablo que la decisión de buscar a la novia, de buscarnos a nosotros, ¿quién recae? En el Padre. No recae en nosotros, recae en el Padre. Es el Padre quien nos busca. Ok, el Señor viene y nos da a nosotros la opción de ser la novia de Cristo para después, posteriormente, ser la esposa. Recordemos que no somos la esposa todavía, somos la novia. La esposa seremos cuando seamos arrebatados y se den las bodas del Cordero, no antes. Génesis 24, 55 al 58 nos enseña el texto. Dice en Génesis 24, inicio en el 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Estaba hablando de cuando Abraham mandó a buscar esposa para Isaac y llegaron donde Labán. Entonces le dicen al siervo de Abraham que la muchacha espere 10 días para que después vaya. Y él les dice, el siervo de Abraham, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Esto es muy importante, porque aunque el padre decidía quién era, con quien debía de casarse, había un convenio entre los dos padres, el padre de la muchacha y el padre del hombre.
le preguntaban siempre a la muchacha si ella quería aceptar ese matrimonio. No era un asunto que fuera arbitrario. Igual que nosotros estamos en la condición de seguir los caminos del Señor o de no seguirlos. Es una decisión nuestra el obedecer a Dios o no obedecerlo. Cuando estoy hablando de esto, yo lo que estoy tratando de llegar a la conciencia de las personas es que al final de cuentas nosotros tenemos que subir la media montaña. Dios baja la media montaña. Recuerde que cuando Moisés estaba en el Sinaí frente a la zarza estaba ardiendo, Dios bajó la media montaña, Moisés vio y dijo, voy a ir a ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que se está quemando, porque esta zarza no arde, y sube la media montaña. Nosotros tenemos que caminar una milla. Nosotros no podemos conformarnos en caminar solamente la primera milla. Caminar la segunda milla es como cuando el Señor dice, siervo inútil porque hiciste lo que se te pedía solamente. El problema con la iglesia en la actualidad, o mejor dicho, con lo que las personas que se dicen iglesia, porque solo Dios sabe quién es iglesia y quién no es iglesia. Yo puedo decirme iglesia, pero solo el Señor sabe realmente cuál es mi corazón. Las personas que se dicen iglesia se están quedando solamente con la salvación. Soy salvo y ya no tengo que hacer nada. Y eso no es cierto. Nosotros, la salvación es la puerta de entrada. Es apenas el primer paso para empezar a tener una vida de santidad, una vida de renuncia. Por eso es que Pablo dice, he peleado la primera batalla. Nosotros tenemos que ir luchando en nuestra vida y luchando con el poder de Cristo que nos da a nosotros el querer como el hacer y que nos da espíritu de dominio propio para poder decirle a lo que hay que decirle que no y a lo que hay que decirle que sí, sí. Es una decisión que nosotros vamos tomando en el día a día. Ahí es donde nosotros empezamos a tomar la decisión como la estaba tomando esta doncella. Entonces dice, preguntémosle. Y llamaron a Rebeca, verso 58, y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. La pregunta que yo le haría a través de la internet a las personas que nos están escuchando. El Señor Jesús esta noche está hablando a tu corazón. O tarde en algunos lugares o mañana en otros. Aquí la respuesta es, cuando el Señor se acerca a tu corazón, ¿le vas a decir, sí iré? ¿Sí voy a obedecer? Es una decisión que tienes que tomar. De decirle sí o no al Señor. Cuando Samuel escuchó la voz del Señor, él le dijo, heme aquí, tu siervo escucha. Cuando Isaías escuchó, él dijo, heme aquí, yo iré. O sea, es una decisión que usted tiene que tomar y decir, sí, voy a decidir hacer lo que Dios dice. O voy a seguir engañándome a mí mismo y haciendo lo que yo creo que es bueno, pero delante de los ojos de Dios es malo. Al final de cuentas, esta vida de relación con Cristo es una vida de decisiones. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de decisiones. Cuando ya la salvación vino a mí, cuando el Señor vino a mi corazón y me dijo, tienes que ir renunciando, tienes que ir muriendo, tienes que ir menguando para que Cristo viva en ti. Porque yo no estoy hablando de no salvación, porque estoy hablándole a los que se dicen ser ovejas, porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. El que no es oveja de Dios no va a escuchar la voz. Entonces no le estoy hablando a no creyentes. Estoy hablándole a los creyentes que están escuchando la voz de Cristo y les está diciendo que tienen que hacer cambios radicales en su vida por amor a Dios, por encima de todas las cosas. Bueno, a veces cuando nosotros no entendemos estas palabras que yo estoy diciendo, entonces la gente piensa que el amar a Dios es un asunto que aparece en un solo instante. El honrar a Dios y respetar a Dios aparece en un solo instante. Sí podría ser. Podría ser que venga una conversión inmediata y usted tenga una llenura del amor de la noche a la mañana o de un instante o en un parpadeo. Pero voy a decirles una cosa. La mayoría de los matrimonios en el Antiguo Testamento, el amor vino después del matrimonio. Porque recuerde que no se conocían. Recuerde que los padres pactaron el matrimonio. Entonces eran dos personas que no se conocían, se unieron y empezaron a aprender a amarse en el camino de la vida. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a amar a Dios. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a respetar a Dios. Tenemos que irlo conociendo. Pero ¿cómo lo voy a conocer yo si yo no conozco su carácter? ¿Y cómo yo voy a amar a un Dios que yo no conozco? Porque estoy tratando aún de amar a un Dios que se hizo hombre, que vino a morir una muerte en cruz y vivió una vida judaica, y yo rechazo el judaísmo. Porque yo digo que ya eso no es para mí, esas fiestas no son para mí, esas enseñanzas no son para mí, porque ahora yo no tengo que respetar eso. La pregunta sería, si yo quito la instrucción y la ley que tengo que respetar,
Entonces, ¿para qué quiero un Salvador si no hay ley que tengo que respetar? Yo necesito un Salvador, porque yo necesito un Salvador que me indique cómo respetar esa ley que me hace maldito. ¿Y cuándo me hace maldito? Cuando la quebranto, cuando la desobedezco. Me pone en una situación de maldición delante de Dios. Pero esa misma ley me pone en una situación de bendición cuando yo la obedezco. ¿Y cómo la obedezco yo? A través del Espíritu Santo, que dijo el Señor, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, que es el que nos guía a nosotros a toda verdad. No es que el Señor vino a abolir, porque Él dijo, yo no vine a abolir, yo vine a darle fin, o sea, a cumplir, a darle el verdadero significado a esto. Pero esto se da cuando usted entiende el significado, cuando usted entiende el trasfondo judío en que vivió Jesús, el trasfondo judío y el carácter que está depositado en su pueblo, cuando usted entiende cada una de las figuras y cada una de las personas que Dios utilizó para transmitirnos a un mensaje a nosotros de los cielos que no hemos visto, de los cielos que no entendemos, con cosas terrenales que nosotros sí entendemos. Génesis 24, 64 al 67. Dice así, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Ya se la llevaron donde estaba Isaac. Ella alza los ojos, ella ve a Isaac y dice, y vio a Isaac y descendió del camello. Verso 65. Porque había preguntado al criado, vea qué importante que es así, que no lo conoce, que le pregunta, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. O sea, hay un proceso en que Rebeca dice, sí me voy a casar con él, acepta el casarse con él, acepta la decisión de los padres que buscaron lo mejor para ella, se va a donde Isaac y decide, ¿qué? Amar a ese hombre, y este hombre decide amar a esa mujer. Es un asunto de decisión. ¿Voy a decidir amar a Dios? ¿O voy a pretender que amo a Dios y voy a seguir engañándome a mí mismo diciendo que yo amo a Dios? Pero también hay amor antes del matrimonio, hay amor a primera vista. Pasa con algunas personas. Algunas personas pasan por un proceso de aprendizaje, por un proceso de santificación, como le pasó a Pedro, que tuvo que pasar por un proceso, y hay otros que es de forma inmediata, como le pasó a Pablo. Pablo inmediatamente tuvo una conversión y hubo un de ahí para adelante y un no mirar para atrás. Pedro pasó por ciertas cosas, no porque no fuera salvo, sino porque estaba en ese proceso de aprendizaje. Así que, mis hermanos y mis hermanas, hay algunas personas que actúan en ciertas formas, no porque no sean salvas, pero no conocen a Dios. Lo conocen en parte. Cuando le conozcan perfectamente y conozcan el carácter de Dios, entonces ese proceso de santificación se va a ir acelerando. Pero ¿quién soy yo para venir a creer o no creer en si mi hermano es salvo o no es salvo? Yo no soy ese, porque la palabra me dice a mí que Dios aborrece al que justifica al pecador y aborrece al que condena al justo. ¿Qué significa eso? Que a mí no me toca juzgar la intención de ese corazón, pero sí me toca juzgar las acciones de ese corazón. Yo puedo decir a una persona que roba, este es un ladrón, y si no se arrepiente de lo que está haciendo, se va a ir al infierno. Puedo decirle a una persona que está tomando licor y se está emborrachando, este es un borracho. Yo estoy juzgando las acciones, pero yo no lo puedo poner en el cielo o lo puedo poner en el infierno, porque a quien le corresponde eso es solamente al Espíritu Santo. Y porque yo tenga un amor más rápido que el otro, no significa que yo me voy a sentir mejor que el otro. El Señor dice que vino y le dio la misma paga al que llegó en la mañana, que al que llegó en la tarde, que al que llegó en la noche. Y al final de cuentas es una decisión que nace de Él. Le dio la misma paga, no importa qué tan rápido llegó a los pies del Señor y llegó al conocimiento de Dios, cuando a otro le tomó más. Eso se lo deja el Señor para sí. Eso se lo reserva el Señor para sí. Así que si yo entiendo más rápido la palabra del Señor, yo no soy quien para señalar a mi hermano que le cuesta más entenderlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Orar por ese hermano. Pero sí hay amor a primera vista, sí hay amor desde el primer momento. Génesis 29, 10 al 18 dice así, iniciando en el verso 10. Génesis 29, 10 al 18. Dice así, verso 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, o sea, inmediatamente la vio, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo
y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Verso 12. Y cuando dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Verso 14. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás en balde? Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y el verso 18, que es el que quiero rescatar: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Fue amor? A primera vista. Hay personas que llega el Señor y les aparece en su vida y es amor a primera vista. Personas que toman una decisión inmediata y no hay nunca un para atrás. Siempre van creciendo, se van edificando, van acercándose al Señor en ese día a día. Pero hay personas que les cuesta un poco más. Pero a nosotros nos compete juzgar eso. Después de que viene y está la escogencia de la novia por parte del padre, y se van y se hace la presentación, vienen las negociaciones. Hay unas ciertas negociaciones antes del matrimonio. Cuando se hacen esas negociaciones, se enviaba un joven que actuaba como agente o vocero del padre. El novio, a quien se le conocía como el amigo del esposo, este hombre estaba perfectamente informado del pago de la dote, de los requisitos para la novia, estaba bien informado de todo. Este hombre iba en nombre del padre, antes de que el padre y el hijo se acercaran a la muchacha, él iba en representación de la familia a hablar con el padre de la muchacha. Veamos Génesis 24:1, refiriéndonos siempre a la escogencia de la esposa de Isaac. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, hablándole al muchacho, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante qué comer. Y esto es algo muy importante. Este hombre que iba en representación del papá y del novio, no comía hasta que no terminara la negociación. O sea, no disfrutaba absolutamente de nada hasta que no hubiera negociado. Entonces le pusieron delante de comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, hablando de Labán: habla. ¿Quién es este hombre representado para el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que hay alguien que se acerca a nosotros siempre anticipando al Señor Jesús. Siempre tenemos a alguien que nos habló de la palabra. Alguien vino y nos dijo a nosotros: existe el Señor nos ama, el Señor quiere que te arrepientas. Siempre hay alguien que se acerca, siempre hay alguien que anticipa el conocimiento, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo cual significa que alguien me habló de la palabra de Dios y por el oído entró a mi corazón. Juan 3:28 dice: vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Está hablando Juan el Bautizador. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Este es el amigo del esposo. Este es el amigo del esposo que está cumpliendo con todos los requisitos de matrimonio para que Jesús sea el Mesías, para que Jesús sea la persona calificada, para que Jesús cumpla con cada una de las justicias que él dijo que se iban a cumplir. Verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, está diciendo Juan. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido. Juan el Bautizador sabía que él estaba hablando en el nombre de Cristo y que él estaba cumpliendo un plan dentro de la profecía para que el Señor Jesucristo viniera a cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Es necesario que él crezca, dice en el verso 30, para que yo mengüe. Juan 1:23 dice así: Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías lo dijo en el capítulo 40, en el verso 3. Ahí es donde vemos que el amigo del novio
está anticipando al novio para hablarle a la gente del novio. Nosotros, cuando evangelizamos, nosotros somos amigos del novio. ¿Para qué? Para que vayamos nosotros a hablar del Señor Jesucristo y anticipamos a través del oído la venida del Señor a la vida de otras personas. Por eso el Señor dice, ya no, ahora los llamaré mis amigos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice amigos a nosotros? Porque ya conocemos de Él y a nosotros nos toca hablar de nuestro amigo, nos toca hablar de nuestro Señor, nos toca hablar de nuestro Dios a otras personas que no le conocen. Y cuando nosotros vamos a hablar, nosotros vamos igual que Juan, igual que el siervo de Isaac, a hablar con conocimiento de la dote. ¿Cuál es la dote? El pago que se da por la novia. ¿Cuál es el pago que se da por la novia? La dote era la cantidad de dinero o servicio, en el caso de Jacob, que pagó con años de servicio por su esposa, por Raquel, y como lo engañaron, tuvo que trabajar 14 años para tenerla, porque primero le dieron a Lea. Entonces, ¿cuál es el pago que nosotros tenemos que ofrecerle a las personas para decirle que se arrepientan? Porque es el llamado es arrepentimiento. Nosotros cometemos el error, o la gente comete el error de llegar y decir, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres estar con Dios porque Dios te ama? ¿Y quién no quiere ir al cielo? O sea, todo el mundo quiere ir al cielo y todo el mundo quiere un Dios que lo ame. Pero llegue usted y dígale a la persona, arrepiéntase porque si no va a ir al infierno. No, nosotros tenemos que decirle a la persona que no va a ir al cielo ni va a estar con el Señor si no hay arrepentimiento. Pero si esa persona se arrepiente, se va a arrepentir porque hay una dote, hay un pago por esa persona. Hay un pago para que forme parte de la novia de Cristo. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Recuerdan todo lo que aprendimos hace un rato? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y pregunta el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ya vuestros? ¿Y por qué no somos nuestros? Porque ya fuimos comprados. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo fuimos comprados nosotros? Fuimos comprados por sangre, fuimos comprados por la muerte del Hijo de Dios. ¿Qué mayor precio que ese? Si yo pensara o analizara que voy a vender una casa, y yo tengo una casa, y la tengo allá por alguna de las provincias de este país, y vamos a vender la casa de José, entonces como vamos a vender la casa de José, le vamos a poner un valor, porque es la casa de José. Entonces la vamos a vender en $1,000 porque es la casa de José. Pero resulta que yo viví ahí, nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo, nadie sabe de dónde salí, pero vamos a comprar esa casa vale. ¿Por qué? Porque es mi casa, no, solamente por el valor en sí de la propiedad. Pero si esa casa, en vez de ser mi casa, hubiera sido la casa, vamos a mencionar uno de los personajes de la Biblia, hubiera sido donde vivió Moisés, entonces esa casa, ¿cuánto vale? Ya esa casa no la van a vender en 1,000, sino que la van a vender tal vez en 1,000,000. Porque la gente dice, bueno, aquí es la casa donde vivió Moisés, mucha gente va a querer visitarla, podemos hacer un museo, podemos hacer algo. Vale porque fue comprada la casa de Moisés. ¿Cuánto cree que vale una casa que le pertenece a Dios? Una casa que es comprada con sangre, con la sangre de su Hijo. Y si yo soy morada del Espíritu Santo, ¿cuánto valgo yo? Soy invaluable delante de Dios porque fui comprado con la sangre de su Hijo. Cuando nosotros somos comprados de esa forma y se nos da esa dote, hay una promesa dentro del desposorio, dentro del tiempo de espera, dentro del momento en que yo me comprometo con Dios, hasta el momento en que me va a llevar. Me lleva de dos formas, porque me arrebata para ir a los cielos o porque me muero antes del arrebatamiento. Pero hay dos puertas para llegar ante la presencia de Dios, y es mi muerte física o un arrebatamiento si no he muerto. Ezequiel 16:8 dice así: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí en tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, o sea, le prometí, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.
En el momento en que el Señor viene a nosotros, Él viene y hace un pacto con nosotros, nos hace una promesa y dice que nada de lo que se le dio a Él será arrebatado de su mano. O sea que cuando nosotros verdaderamente nos entregamos al Señor, tenemos la convicción y tenemos la certeza de que el Señor va a hacer todo lo que sea para que nosotros vayamos al cielo. Así tenga que quitarnos un bracito, así tenga que quitarnos una piernita o así tenga que sacarnos un ojito. Estoy hablando de una forma figurada. Lo que estoy diciendo es que Dios, si tiene que pasarme por la aflicción, si tiene que pasarme por el dolor, si tiene que pasarme por la escasez, me va a pasar por lo que sea para salvación de mi alma. Porque mi alma es la que a Él le interesa. El negocio de Dios son almas, no son cosas, no son... Él va a hacer que a través de cualquier forma yo llegue al arrepentimiento y llegue con un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado dice que Dios no despreciará. La promesa del desposorio, continuamos con este mismo tema. Juan 17:24. Ya no lo va a decir Ezequiel, ahora oigámoslo de la voz de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más promesa? ¿Qué más garantía? Aquellos que ya me dices, aquellos que decidiste buscar, aquellos que están en tu mano, donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén. Esa es la promesa del desposorio. Entonces, cuando esto se da, después de que ya tenemos ese contrato verbal con el Señor, entonces viene un cierre de compromiso. Es un sello, es una señal de compromiso. Después de que ellos terminaban el acuerdo, cuando llegaban los padres, llegaba el siervo y todos llegaban a un acuerdo, se sentaban todos en una cena y compartían una redoma de vino. Agarraban vino y se lo pasaban todos los que estaban involucrados en el compromiso de matrimonio y tomaban todos vino de esa misma redoma. ¿Les parece algo como parecido, algo que sucedió después del compromiso? Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando ya el Señor viene a nuestras vidas, la forma en que nosotros damos un testimonio que estamos comprometidos con Él es a través de ¿qué? A través de la toma del vino, a través de la bebida, a través del momento en que compartimos el vino entre nosotros como congregación, entre nosotros como familia. Esa es una señal en la cual yo digo, yo estoy comprometido con el Señor y estoy esperando en el Señor hasta que Él venga por mí. Cuando ya esto pasa, se toma el vino, se comparte la cena con el Señor, se comparte con los hermanos. Cuando esto pasa, ¿sabe qué es lo que hace el novio? Se va para la casa. ¿Por qué se va para la casa? Porque recordemos que entra en un estado de desposorio. El desposorio es una espera entre 6 meses a 1 año para preparar la casa. Solamente que el único que sabe cuándo va a ir por la novia para traerla a vivir a la casa es el padre. El padre es el que analiza la casa, la revisa y dice, mire, ya ahora sí todo está terminado, vaya, tráigase a la novia y la trae para acá, porque ya la casa está completamente lista. Entonces él se retira y se va a preparar el aposento donde va a vivir la novia, cuando sea su esposa, y espera que el padre le apruebe el que vaya por su novia. Dice así, el verso 36 del Mateo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué? Porque Él está haciendo esa representación del matrimonio, donde Él se va a preparar moradas, y el que autoriza en el momento en que Él venga por la novia, ¿es quién? Es el Padre cuando piense que todo está listo. ¿Y cuando todo está listo? Dice hasta que la plenitud de los gentiles, de los Melaugoyim, alcancen a Cristo. Eso hasta ese momento es que se va a cumplir todo. Hasta que todo esté listo, el Padre dice. Juan 14 dice así, 14:14.
Perdón, 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Esto es algo muy importante, porque vea lo que el Señor está diciendo. Está diciendo, voy a ir a preparar el lugar. Cuando el Padre me autorice, yo los voy a venir a llevar. Yo voy hacia allá y ya ustedes conocen el camino para llegar al Padre. ¿Cuál es el camino, mis hermanos? El Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nosotros sí conocemos cómo debemos de llegar. Cuando Él se va y el Padre autoriza que venga por la novia, ¿sabe qué era lo que hacían? Se iban con un grupo de convidados a la boda que no vivían donde vivía la novia ni en el área donde vivía la novia, sino que viven donde vive el novio y lo van acompañando a él para toparse a la novia, que la novia está en su casa esperándolo con un cortejo de 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes están listas esperando a que el novio venga, porque el novio viene de noche con esas personas, ese cortejo, que lo voy a decir así, es el cortejo de ángeles que viene acompañando al Señor para llevarnos a nosotros, para arrebatarnos a nosotros, para llevarnos a nosotros la novia, para que vayamos a las bodas del Cordero. Él viene con todo ese millones de ángeles a encontrarse con nosotros, y abajo está el cortejo esperando, abajo está la novia esperando con ese cortejo de 10 vírgenes. Dice el verso 25, voy a leer el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que significa? Que necesita de una lámpara que alumbre el caminar para encontrarse con el novio que nos va a llevar a nosotros a los cielos. Mateo 25, 1 al 13. Y este es uno de los reflejos más hermosos de este cortejo de vírgenes que va a acompañar a la novia a encontrarse con el cortejo del novio que viene junto con los ángeles y se van a encontrar en el cielo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es lo que pasa en los tiempos actuales. Hay mucha gente que dice, no, ya Jesús no vino. Ya Jesús se ha tardado mucho, y se cabecea y se duerme. Y estamos viendo que todas están durmiendo. Pero cuando unas son insensatas y las otras prudentes, no está hablando de salvación. Está hablando de algunas que conocen bien al Señor y que otras no le conocen, porque no se prepararon, porque no llenaron sus lámparas de aceite, que es conocimiento, es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, lo que me alumbra para llevar a Cristo. ¿Qué es lo que me alumbra para llevar a Cristo? Lo que me lleva a Cristo es el camino, es la instrucción, es la guía, es el ayo, es el que me enseña cómo llegar a Él. ¿Qué es lo que me enseña cómo llegar a Él? La palabra de Dios, la ley, la instrucción, las fiestas, los mandamientos. Y sigue diciendo el verso 6 de capítulo 25 de Mateo. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es el clamor? Gritos. Se empieza a oír la trompeta, se empieza a oír el chofar, se empieza a oír aquello que empieza a anunciar que el novio viene. Se oye ese clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué está diciendo el esposo si aún no se han casado? Porque desde el momento del compromiso para el corazón de ese hombre, ya ellas son esposos. Para efectos de nosotros, para con Dios, desde el momento en que nosotros le decimos, sí Señor, heme aquí, y decidimos esperar por Él, para efectos de Él, ya nosotros estamos casados. Y si le fallamos dentro de ese matrimonio, estamos adulterando, estamos fornicando, estamos deshonrando su nombre. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mira, mi hermano, o mis hermanos y mis hermanas que están escuchando, cuando yo veo eso, y sé que no está hablando de salvación, sé que está hablando que hay unas que van a ser arrebatadas, que se van a ir con el novio para tener bodas, pero hay otras que se van a quedar. Se van a quedar para pasar por una tribulación que no tienen que pasar. Se van a quedar por un padecimiento que no tienen que pasar. ¿Y por qué se van a quedar por eso? Se van a quedar para salvación de su alma. Porque si tienen que pasar por lo que tengan que pasar para entender el carácter de Dios, para que puedan ser partícipes del reino de los cielos, van a pasar por eso. No es salvación, es bendición. Es estar bajo la sombra del Altísimo. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Altísimo. Es no alejarse de su protección. Salmo 45:14 dice: con vestidos bordados será llevada al rey. ¿Quién? La novia. Vírgenes irán en pos de ella. Está hablando de las 10 vírgenes. Salmo 45:14. Estamos aquí. Compañeras suyas serán traídas a ti. Verso 15. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán al palacio del rey. Verso 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre y en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente para siempre. Cuando nosotros vemos eso, vemos que Dios va a honrar a su novia, que Dios va a honrar a su esposa en el momento que ya determine que es la esposa de Cristo, y es el que va a descender a tener una vida milenial aquí en la tierra con la esposa para gobernar a las naciones, como promesa a lo que le dijo a los patriarcas que él iba a gobernar desde el trono de Jerusalén. Cuando vayamos allá al Apocalipsis, cuando estudiemos las parábolas y los últimos tiempos, vamos a ver lo importante que es entender esto. Lucas 12:35. A partir del verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Nuevamente hablando de las lámparas, hablando de estar nosotros atentos, realmente conociendo al Señor. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no se dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Con esto estoy cerrando. Estoy rogando en el nombre del Señor que el Espíritu Santo nos traiga entendimiento, que nos podamos ver en la próxima, escucharnos en la próxima enseñanza de trasfondo judío del cristianismo, y que vaya abriendo el entendimiento de cada una de las personas que escuchan estas enseñanzas para que vean qué importante es conocer el contexto judío para conocer mucho mejor a nuestro Señor Jesucristo.